Uf, no, hola muchachos, bienvenidos a rastrear un nivel de soporte o resistencia. ¿Hasta cuándo yo debo retroceder para rastrear estos niveles de soporte y resistencia? Bienvenidos por décima vez, más o menos. Dentro del proceso que he llevado y que sigo llevando actualmente, me han surgido muchas dudas referente a varios temas, tanto técnicos como psicológicos, o de psicotrading para que no se me confundan algunos que sean muy nuevos. Y para mí, afortunadamente, desde que yo recuerdo y mis padres recuerdan, siempre he sido una persona muy curiosa, lo que me lleva, claro, a hacerme preguntas constantemente de todo lo que voy viendo y de todo lo que voy conociendo. Y por supuesto, el trading no fue diferente. No fue y ni sigue siendo diferente. El tener esta característica en mi personalidad me llevó a hacer preguntas muy específicas, muy concretas, muy detalladas sobre herramientas, metodologías, recursos, etcétera. Una de estas preguntas que me surgían de este tema de soportes y resistencias es hasta qué punto yo debía rastrear un nivel de soporte o un nivel de resistencia. Es decir, hasta cuánto nosotros tenemos que retroceder, cuánto tiempo en el gráfico tenemos que retroceder para poder encontrar y marcar un nivel de soporte o un nivel de resistencia. ¿Cuánto es lo óptimo? Sí, si yo retrocedo más de 2, 3 horas, ¿es malo? ¿La información pierde calidad o algo por el estilo? Si encuentro, o sea, si retrocedo y encuentro un nivel de soporte de resistencia, es bueno que yo retroceda más para saber si el precio respetó anteriormente esos mismos niveles que ya había encontrado antes, para saber si ese nivel que había encontrado tiene muchísima más fuerza, es más potente. Entonces, bueno, de ese tema es lo que vamos a hablar. Y con esto yo les quiero dar dos consejos. El primero es que sean curiosos en su proceso. Bueno, no tienen que ser curiosos, pero las dudas que ustedes tengan sobre un tema, una herramienta o un recurso, un concepto, detállalo. Busca profundizar en esa duda. Así sea que esa duda que tienes te parezca muy simple, muy sencilla. Un ejemplo que te quiero dar con esta sesión, con el tema de esta sesión, que serían los soportes y las resistencias. Cuando nosotros conocemos este tema, ¿cuál es la pregunta base, la pregunta inicial? ¿Qué es un soporte y resistencia? ¿Cierto? Entonces, si yo profundizo esa pregunta, llego al punto de tener una duda que sería ¿para qué sirve un nivel de soporte y un nivel de resistencia? ¿Cómo funciona un soporte y una resistencia? Y si profundizo un poquito más, ¿cómo usar un soporte y una resistencia? ¿Cuál es la mejor manera para usar estos niveles de soportes y resistencias? Otro poquito más. ¿Hay tipos de soportes y resistencias? Y si los hay, ¿cuáles son? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo usarlos más eficientemente? ¿Cómo se puede usar una resistencia también al mismo tiempo como un soporte? Y etcétera. ¿Te das cuenta? Son preguntas muy sencillas, incluso para algunos preguntas bastante obvias, pero que a ti te parezcan preguntas sencillas o preguntas obvias o muy básicas o lo que sea, no significa que sean menos importantes o que directamente no sean para nada importantes, ya que estas preguntas cada vez que tú las profundizas aún más te van a permitir ir conociendo muchísimo mejor el concepto, la herramienta, el recurso que estés buscando aprender. Y quizás te diste cuenta que a pesar de haber dicho profundiza esa duda que tengas, no significa que las nuevas dudas que te puedan surgir a partir de esa pregunta base deban ser nuevas preguntas más complejas o que trates de buscarle un significado trascendental, un trasfondo espiritual o algo por este estilo. Para nada. Con esto me refiero a que te des la oportunidad de conocer y experimentar ese tema que buscas aprender y dominar a mayor profundidad, a mayor detalle, lo que, por supuesto, te va a permitir a ti tener unos resultados más grandes, más eficientes, lo cual, por supuesto, te va a permitir crecer muchísimo más y esto se traduce en que estudia, estudia con ganas y estudia en profundidad, básicamente. Y para mí esa duda la que
yo pude llegar a partir de profundizar desde esa duda base que les comenté, o bueno, una de las tantas, es precisamente cuánto yo debo retroceder en el gráfico para poder rastrear un nivel de soporte o resistencia. ¿Sí? Si retrocedo demasiado es malo, si no retrocedo mucho es malo o es mejor, es bueno. ¿Qué hago? Y de esta duda se trata el segundo consejo de hoy. Y en lo personal, esta es una de las dudas respecto a soportes y resistencias que me permitieron estar más tranquilos y más confiados al momento de trazar estos niveles y al momento de usarlos en mis análisis, ¿sí? O en mis operaciones. Y precisamente eso es lo que yo quiero lograr con este consejo para ustedes. Que ustedes efectivamente cuando tomen este consejo y lo apliquen si gustan, por supuesto, no es que esperen que les llegue una rentabilidad impresionante o una rentabilidad ridícula de un momento para otro, o que sus números empiecen a aumentar, o su cuenta empiece a aumentar, o su porcentaje de rentabilidad empiece a aumentar. Para nada, ese no es el objetivo. Sí puede ser algo que se puede dar en segundo plano, pero el objetivo principal es precisamente que ustedes estén mucho más tranquilos, muchísimo más calmados y más pacientes al momento de estar desarrollando su análisis con estos niveles de soporte o resistencia y más confiados al momento de usar esos niveles de soporte o resistencia, es decir, al momento de que ustedes estén operando esos niveles de soporte y resistencia que marcaron anteriormente. ¿Listo? También que se tomen más confianza ustedes mismos a sus habilidades, a su criterio. ¿Listo? Y también tomen más confianza con el mercado, que el mercado no los intimide y los acapare, básicamente. Entonces, este segundo consejo, hasta dónde debo retroceder para poder rastrear o encontrar soportes y resistencias, pues la verdad la respuesta es muy sencilla, no es la gran cosa. La respuesta es que retrocedas todo lo que sea necesario. Por ejemplo, en este escenario que tenemos acá, estamos analizando este impulso, es decir, este movimiento al alza. Entonces, ¿cuánto yo voy a retroceder para rastrear un soporte y una resistencia y usarlo como punto de apoyo para poder tomar una entrada? Pues bueno, voy a retroceder todo lo que sea necesario. ¿Listo? Es decir, el precio está aquí en este punto y voy a retroceder, es decir, voy a arrastrar el gráfico hacia la izquierda buscando en el historial a ver qué punto me sirve a mí para lo que yo busco. ¿Listo? ¿Qué pasa? En este caso, tenemos esa información de soporte y resistencia aquí y aquí, en esas dos líneas blancas que estamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Acá tengo un soporte, acá tengo una resistencia y acá tengo otra resistencia, ¿sí? Y si se pueden dar cuenta, este nivel, que primero fue un soporte, después también se convirtió en una resistencia, es decir, tengo un nivel con cambio de polaridad, lo que me quiere decir que tengo presencia de compradores y presencia de vendedores en el mismo nivel. Ambas fuerzas están compartiendo el mismo nivel, lo cual hace que este nivel sea mucho más fuerte o mucho más importante. ¿Listo? Entonces, como dije, nosotros vamos a retroceder lo que sea necesario. ¿Listo? Y a usar la información más cercana, ¿listo? Como esta. Puede que anteriormente el precio me haya respetado esos niveles de soporte o resistencia, ¿sí? Digamos algo así. Pero de aquí no parten estos niveles de soporte o resistencia. Yo los marco a partir de este punto. ¿Listo? Yo busco usar esta información que es la más cercana. Esta información que esté más cerca es la que usaremos, es la información principal. Sí nos podemos apoyar acá viendo que efectivamente estos niveles tienen buena efectividad, tienen un muy buen rechazo, eso está muy bien, pero la información principal a la cual le vamos a poner más cuidado, más atención, es a la más cercana. ¿Listo? No tenemos que retroceder exageradamente. A veces tenemos que retroceder solamente este poquito, a veces tenemos que retroceder muchísimo más. ¿Listo? Entonces, espero que me hayan entendido todo esto que les acabo de mencionar. Y pues vamos a ver unos cuantos ejemplos en el gráfico real. Por ejemplo, acá estamos en el par euro-libra. Pues que el precio está acá. ¿Y qué voy a hacer yo?
Voy a retroceder a buscar la información más cercana. ¿Cuál sería la información más cercana aquí? La información más cercana en este momento sería este nivel de acá. Disculpen, este nivel de aquí. ¿Listo? Como pueden ver, esta es la información más cercana para trazar un nivel de soporte. ¿Listo? Incluso puedo llegar a trazar aquí uno más. ¿Listo? Para trazar un nivel de soporte, porque pues estamos en una consolidación. En este caso tenemos la información extremadamente cerca. ¿Listo? Para trazar este nivel de soporte, sencillamente fue este punto. ¿Listo? Fue este soporte. Y pues de paso acá tenemos otros que pues me están confirmando la fuerza de ese soporte, ya que lo he respetado 1, 2 y 3 veces. ¿Listo? Entonces acá en la siguiente vela puedo tomar una operación a la alza. ¿Listo? Esperando efectivamente el rechazo que se está dando en este momento. ¿Listo? Ahora voy a buscar una resistencia. ¿Listo? Como sabemos, en una consolidación no es bueno que tracemos niveles en medio, ¿no? De la consolidación. Lo ideal es trazarlos en los extremos. Entonces, ¿cuál es el nivel de resistencia más cercano? Este de acá. ¿Cierto? Y vemos que efectivamente el precio ha sido rechazado en ese punto bastantes veces. ¿Listo? Y vean lo que pasó acá con el nivel de soporte que rastreamos aquí, ¿sí? En unas cuantas velas. Pues sencillo. El precio bajó e intentó perforar, no pudo, fue rechazado, como anteriormente lo hizo en varias ocasiones, y el precio subió. Muy sencillo. Eso es todo. ¿Listo? Vamos a buscar uno que tengamos que retroceder un poquito más. Bueno, vamos a usar la imaginación un poquito. ¿Listo? Vamos a imaginar que esto de acá, todo este contexto de acá no existe. ¿Listo? Vamos a imaginar que el precio está actualmente moviéndose acá en este nivel. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Como dije, digamos que el precio está moviendo ahí en este nivel. ¿Listo? Está moviendo por esa zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá en este punto pues habíamos analizado que el nivel de soporte más cercano sería este de acá. ¿Listo? Fue unos cuantos minutos atrás. ¿Listo? Ahora, vamos a verlo con uno en donde tengamos que retroceder aún más. ¿Listo? El precio está acá. Esto no existe. ¿Listo? Entonces, yo voy a reducir el gráfico. Como hemos reducido una gran parte del gráfico, vean, el precio estaría en las 18,55 y hasta acá serían más o menos las 11,26. Ya he retrocedido varias horas, pero no he logrado encontrar ningún tipo de nivel de soporte o resistencia. Entonces tengo que retroceder aún más. Me tocó retroceder hasta las 7:07, ¿cierto? Para poder encontrar información que me diera algún punto de entrada. ¿Sí? No que me diera algún punto de entrada, ¿verdad? Que me pudiese dar la información suficiente para poder trazar algún tipo de nivel de soporte o de resistencia. ¿Listo? En este caso. Entonces, como dije, el precio iba acá en esta zona. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a trazar algunas líneas que me servirán como soportes y como resistencias. Denme un momento. Bueno, la línea blanca que están viendo hoy es donde en teoría estaría el precio actualmente, ¿no? Las líneas azules son los posibles niveles de soporte o resistencia que podríamos encontrar. ¿Listo? Y vamos a ver dónde. Vean la cantidad de gráfico que yo tuve que retroceder para encontrar estos buenos niveles de soporte y resistencia. Tuve que retroceder bastante. Entonces, como les dije, no se preocupen por retroceder mucho o retroceder poco. No pasa nada, no importa. ¿Listo? Obviamente, cuando nosotros encontremos esa información más cercana, nosotros tenemos que ver si esa información más cercana nos sirve. Eso ya es otra cosa. ¿Listo? Ya es otra cosa la calidad de la información que encontremos. ¿Listo? Si la calidad de la información más cercana que encontramos no es óptima, no nos agrada, pues perfecto. No pasa nada, vamos a buscar un poco más. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa? Cuando yo les digo que vamos a buscar un poco más, la gente generalmente suele ir para atrás, suele buscar más y más y más. ¿Listo? Suele retroceder demasiado. Ya retroceder un día antes, por ejemplo, como están viendo acá abajo, dice 30 de agosto. Nosotros ahorita estamos en 31 de agosto. Esto ya sería demasiado. Ya sería demasiado. ¿Listo? Lo mejor y lo ideal, muchachos, es que cuando ustedes encuentran esta información, digamos, acá estamos en consolidación y todo eso, entonces acá hay muchos niveles que pues no son óptimos, ¿no? Porque el precio puede quedar atrapado en cualquier nivel y no sabemos a cuál va a reaccionar y a cuál no, cuál va a respetar y cuál no. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer no es buscar el nivel de soporte o resistencia más cercano al nivel actual del precio. ¿Listo? Sino a los posibles niveles de soporte o resistencia que podamos usar a futuro. ¿Listo? En los próximos movimientos del precio. Esa es la idea, eso es lo ideal. ¿Listo? Ok, perfecto. Niveles de soporte, resistencia que encontramos aquí, acá, por aquí. No son lo mejor porque son demasiados niveles muy juntos y el precio pues que puede quedar atrapado en cualquiera de esos niveles y romperlo en cualquier momento. Entonces, ok, esa información más cercana aquí no me sirve. Pero en esa información que igual sigue siendo la más cercana, sigue siendo la misma, yo voy a ver cuáles son los puntos más ideales, a pesar de que el precio esté alejado de esos niveles. Por ejemplo, el precio actualmente está acá y estos niveles están bastante alejados, no importa. Yo igualmente los voy a marcar y esperar que el precio se acerque en algún momento a ellos para poder tomar algún punto de entrada. Nosotros no tenemos que analizar para tomar operaciones ya, de una vez. Listo, tómenlo como un consejo extra. Listo, no tienen que buscar esos niveles, esas oportunidades para operarlas ya, ya, ya. Sí, lo pueden dejar, esperar que el precio se acerque, colocar una alarma y operar. Listo, entonces, bueno, ya encontramos 4 buenos niveles. Listo, y volvimos acá al gráfico. Entonces, estos son los niveles inferiores. Acá están los más altos, que todavía el precio no ha llegado a ese punto. Listo. ¿Qué pasa? El precio, como dije, estaba acá en este punto, ¿verdad? Entonces voy a eliminar esta línea blanca y vamos a ver qué sucedió. Así por encima y rápidamente para que el video no quede tan largo, aunque ya va bastante largo. Entonces, como les decía, el precio iba acá, perforó ambos niveles con un movimiento secundario alcista muy fuerte, ok, no pasa nada. El precio cae y tocó este primer nivel de soporte o resistencia. ¿Listo? Vemos que el precio rechazó, esperamos o aplicamos un filtraje en esta siguiente vela. Listo, y si vemos un buen rechazo a partir de nuestro nivel de soporte o resistencia, pues tomamos una compra. Precio nuevo se volvió a acercar, listo, y terminó haciendo un movimiento secundario bajista, corto pero fuerte. Listo, pero ¿qué pasa? La siguiente vela, esta segunda vela de acá, terminó perforando ese nivel de soporte o resistencia. ¿Eso quiere decir que este nivel ya no lo uso? No pasa nada. Yo voy a esperar que el precio retroceda a mi nivel de soporte o resistencia, si es que lo hace, y ahí yo puedo tomar un buen punto de entrada. Listo, yo veo que el precio acá no pudo perforar este nivel de soporte o resistencia y aquí puedo entrar hacia el alza. Muy sencillo. Ustedes ya saben esto. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que se pudieron generar varias oportunidades. Listo, acá el precio entró en una pequeña consolidación, acá movimiento alcista, una pequeña pausa y nuevo movimiento alcista. Listo, y esto lo podíamos aprovechar sin ningún problema. Listo, es muy sencillo. Cuando el precio en primera se fue acercando acá, pues perfecto, lo pudimos usar. Ya más adelante el precio empezó a perforar esos niveles más fácilmente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora esos niveles por el momento ya no nos sirven y podemos trazar unos nuevos con el contexto que tenemos ahora, que esa es la información más cercana ahora en este momento. ¿Listo? Ahora el precio está empezando a subir y puede que llegue a estos niveles de soporte o resistencia. Pues perfecto, yo espero, coloco una alarma y cuando el precio toque mi alarma, yo vengo a ver qué está haciendo el precio, a ver si puedo usar estos niveles de soporte o resistencia. ¿Listo? Ahora, no puedo encontrar niveles aquí intermedio porque sencillamente no hay contexto, no hay gráfico con el cual yo me pueda apoyar. ¿Listo?
Entonces, espero que esto les haya servido, que les haya quedado claro. No se preocupen con cuánto retroceder. Ya retroceder más de un día ya es demasiado, considero yo. Listo. Pero pues la idea es que ustedes retrocedan lo que sea necesario. Listo. Y usen la información más cercana. La información más cercana va a ser siempre la más confiable. Va a ser la información principal. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado. De nuevo, que les haya ayudado. Hasta luego, muchachos.